Buenos días, comunidad de Quieniqué. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Jorge Vergara, líder de la comunidad técnica de IBM para Colombia, Venezuela y la región Caribe. Señor Vergara, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Alejandro. Feliz de estar y compartir algunos temas interesantes y que nos van a impactar a todos. Muchísimas gracias. La primera pregunta que tengo es, IBM cumple 110 años. Eso, ¿cómo está impactando, cómo estamos trayendo esa tecnología a Colombia? ¿Qué han hecho diferente y cuántos llevan en el país? Nosotros ya llevamos muchos años, como decía, 110 años impactando a la humanidad. Y algo que ha tenido desde el principio IBM como parte de sus cimientos, de su ADN, es que las cosas que haga realmente tengan un impacto social, tengan un cambio en el mundo. Y cuando nosotros nos referimos, muchos de los jóvenes no conocen los impactos que ha tenido esto. Cuando se habla de IBM, están más acostumbrados a otros nombres de empresas tecnológicas. Pero IBM, como decía en su ADN, cada vez que ha hecho algo, se ha retirado de eso cuando ve que ya no da un cambio significativo, cuando se vuelve algo que todo el mundo hace. Pero cuando miramos los inventos, el PC, cuando miramos las tiras de la tarjeta de crédito, cuando vemos el código de barras, cuando vemos los cajeros automáticos, ¿qué sería el mundo sin cajeros automáticos? ¿Qué sería el mundo sin esos códigos de barras? Todo eso. Realmente han impactado mucho, han impactado velocidad, han impactado facilidad de comunicación, porque algunos no lo sepan tal vez, pero el invento del teléfono celular, nosotros no vendemos teléfonos celulares en este momento, pero si buscan el primer teléfono celular, allí aparece IBM. Entonces, todo este tipo de cosas están impactando. En Colombia, ¿qué ha ocurrido? En Colombia nosotros recibimos eso, que no seamos necesariamente no hayamos sido históricamente los primeros que recibimos esos cambios tecnológicos, pero siempre terminan llegando. Cualquiera de los cambios que acabo de mencionar, cualquiera de los inventos literalmente que acabo de mencionar, todos están aquí, todos nos han cambiado y todos los utilizamos casi que pudiéramos decir a diario. Impacta a la sociedad, impacta cómo nos comunicamos acá en Colombia, impacta cómo hacemos nuestras operaciones e impacta claramente a las empresas. Y ese es un punto en el cual me quiero detener un segundo. Nosotros realmente no tenemos un nombre en este momento tal vez tan conocido como otras empresas, lo que decía antes, porque estamos enfocados principalmente en la industria, principalmente en ayudar a las empresas, que son las que impactan directamente a esa cantidad de personas y replican esos cambios que nosotros les ayudamos a hacer. ¿Qué ejemplos de empresas colombianas y qué logros han tenido que hayan impactado en las comunidades y hayan quizás generado un cambio en nuestro país? No tengo acá un listado completo porque son muchas, pero hay algunas que nosotros podemos mencionar, por ejemplo, bancos, como es Bancolombia, que es uno de los que nosotros nos permite. Hemos trabajado con ellos en temas en los que sé que vamos a entrar ahorita a hablar o a conversar un poco, como inteligencia artificial. Ayudar, por ejemplo, a Bancolombia a que tenga una interacción más rápida, que tenga un servicio mucho más amigable con las personas. Ese tipo de cosas están impactando. A veces nosotros no vemos necesariamente la marca de una empresa al frente, pero debajo nos termina impactando. Ese es uno de los casos, la banca en Colombia. IBM ha estado presente con muchísimos bancos en el planeta, bancos como Bank of America u otros que son efectivamente clientes reconocidos y que reconocen que IBM les ha ayudado a hacer el cambio, están impactando a toda la sociedad. Entonces, el campo financiero, en el campo de retail, en el campo de los alimentos, en cosas como blockchain específicamente, con seguimiento de activos, en toda la región ya se está impactando en cosas tan sencillas como puede ser los camarones, el seguimiento de los camarones en Ecuador o los cárnicos en Argentina. Todo ese tipo de cosas también están llegando a Colombia, ya sea directamente o a través de los productos que se están importando o se están adquiriendo. Hablábamos de inteligencia, usted mencionaba el tema de inteligencia artificial. Veo que hay un proyecto muy interesante que están haciendo con la Universidad de los Andes. Cuéntenos un poquitico más de qué se trata. Nosotros en IBM tenemos también ese compromiso de llegar a las personas y llegar a la sociedad a través de las universidades. Consideramos realmente que las universidades tienen equipos de desarrollo que pueden ser muy interesantes, que pueden dar muchísimo beneficio a toda la sociedad. Y por eso lo que hacemos es juntar lo que es esos deseos, esas capacidades, ese personal que tienen de investigadores, profesores y estudiantes en las universidades
con la tecnología que tiene IBM y con los especialistas que tiene IBM en tecnología, para que al combinar esas dos cosas podamos sacar realmente algo que sea de muchísimo más impacto. Y ese es el caso de Sinfonía, del Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de los Andes en particular. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ellos tienen diferentes proyectos que han sido concebidos con el propósito de ayudar socialmente, de tener una responsabilidad en este punto social. Y han escogido en particular, en este momento tienen 3 proyectos, después seguramente serán muchos más, pero en estos proyectos ellos consideran que realmente se puedan aplicar las nuevas tecnologías. Y ahí es donde nosotros, con nuestra tecnología, en particular de inteligencia artificial, con la parte de cloud, y ahí embebido está la analítica, está el Internet de las cosas, está todo este tipo de cosas que no se alejan y no se pueden separar completamente, para proporcionar esas herramientas tecnológicas y ese conocimiento en la tecnología que aplicado y usado por esos investigadores realmente de unos beneficios, y en particular aquí sí, directo a Colombia. Uno de esos temas es piscicultura. ¿Qué está pasando con esa industria que se mueve en Colombia y cómo resulta esa fusión de ese estudio de la Universidad de los Andes con sus tecnologías? Sí, no es secreto para nadie que en Colombia nosotros tenemos muchas cosas que, por decirlo, y es totalmente discutible, pueden ser bajas en tecnología, muy artesanales. Nuestro café, la parte de agricultura, la parte de ganadería, no tenemos la tecnificación de otros países, como pudieran ser países europeos, norteamericanos o el mismo Brasil, donde se mueven a unos tamaños y a unas velocidades más rápidas. Lo que está haciendo la Universidad de los Andes, o lo que vamos a hacer en conjunto con ellos en la parte de piscicultura, es aplicar toda esa tecnología a esto que es la parte de los peces, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que se busca ahí? Tenemos tecnologías como IoT, el Internet de las cosas. Ya le podemos poner sensores a lo que sea. Podemos meter sensores en donde sea. En este caso, en el agua. Podemos tenerlo en esos estanques. Podemos saber en tiempo real cómo está el oxígeno. Uno se acuerda y tal vez tenga la mentalidad de una piscina. Cuando iba a una piscina del señor que va por la mañana y le dijeron que le echara tanto de cloro, tanto de tal sal, esta otra, y revuelva, y con una cosita ahí que mire y a ojo pueda ver si está como bien el agüita o no, y una vez se mete y los ojos entonces le van a doler, lo que sea, porque le echó mucho o le echó muy poquito, lo que sea. La idea es que ya no podemos seguir así. Y en la parte de criaderos como tal de esto, la parte de piscicultura, podemos aplicar tecnología. Podemos tener información en tiempo real de cuál es el pH exacto, no cuánto más o menos me dio allí, cuánto me dio la tablita, lo que sea, sino exacto, que tengamos ese pH constante, en tiempo real, no una vez al día, no una vez cada semana, sino que en todo momento yo pueda monitorear cuál es el estado de la temperatura, cuál es la oxigenación como tal que tiene esa agua. Y eso, bueno, muy interesante, y lo llevo a una pantalla, lo puedo estar monitoreando, puedo tener algunas alarmas que me indiquen si está muy alto, muy bajo determinado indicador. Ok, ¿y eso en qué beneficia? Sería la siguiente pregunta que yo haría. ¿Y eso para qué sirve aparte de tener un monitoreo? Qué interesante, qué chévere, pero ¿para qué sirve? Esto redunda en la salud misma de los peces, inicialmente, en la eficiencia como tal de uso de todo este tipo de químicos que se necesitan. Es un hecho que se necesitan allí en esta agua. Redunda, por lo tanto, en eficiencia en el desarrollo de esta industria, en disminución de costos que yo voy a manejar porque voy a utilizar exactamente lo que necesito y no más ni menos tampoco. Y en últimas, todo esto se va a traducir en pasar un beneficio a una mayor calidad en los alimentos que se producen, en este caso de los peces. Los peces van a estar mejor y entonces cuando salga va a ser un pez mucho más sano que nosotros nos vamos a comer en últimas, puede ser, ¿cierto? Y eso va a ser un alimento de mucho mejor calidad, posiblemente a un mucho mejor precio, porque todo eso va a dar mayor competitividad por la eficiencia y eficacia de todo este tipo de cosas. Eso nos lleva el consumo o sobreconsumo de la sociedad, nos lleva a otro tema que es el cambio climático, y también quería preguntarle qué adelantos ustedes están haciendo y ejecutan con la Universidad de los Andes con relación a este fenómeno. Ahí hay 2 puntos en particular en los cuales se tiene planeado trabajar en conjunto. Uno es el análisis de todo lo que es gestión de energías renovables.
Y en eso también allí la Universidad de los Andes ha tenido diferentes centros, recordamos de muchos años, con energía eólica, con este tipo de cosas, pero de nuevo, sin tanta tecnología, sino con la tecnología que era necesaria y suficiente para este tipo de proyectos y para esas mediciones que terminaban siendo muy de investigación en muchos casos, pero no tan aplicable por la escala y por diferentes cosas que ocurren. Y una segunda aproximación es el análisis de los cambios climáticos. Todos los países en el planeta están sufriendo un cambio climático. ¿Qué es lo que entonces podemos hacer con tecnología? Nosotros podemos analizar variables recolectadas durante décadas. Podemos no simplemente tener un histórico y decir, como ocurre en algunos casos, bueno, este es el máximo de la temperatura que hemos alcanzado y hasta ahí llegamos. O este es el mínimo o el máximo de lluvias. Pero realmente, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos analizar realmente qué tanto es ese cambio? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo está afectando determinada región? Entonces, uno de los puntos específicos que se piensa analizar es la información que se tiene de varias décadas de esta parte de clima y de más de 65,000 puntos específicos de recolección que ha habido en el país de datos de eso. Entonces, de humedad, de lluvias, de grado de humedad, de sequías, de lo que tenga. ¿Eso en qué impacta? Cuando miramos como lo analizamos con el primer caso, qué bueno que lo tengan y que me digan, pues, ¿y eso en qué va a afectar a Colombia? Cuando yo tengo esa información exacta, voy a ser mucho más contundente y voy a dar una información que realmente sirva, por ejemplo, a la agricultura. Cuando yo puedo decir exactamente cómo viene y hacia dónde se están moviendo los vientos, ¿no? Hacia dónde se está moviendo el agua, hacia dónde hay climas más altos, más bajos, lo que sea, se puede manejar algunos parámetros que son invaluables para la parte de agricultura y para otras industrias. Y podemos ir sumando toda la parte del clima. IBM hace algunos años adquirió la parte de Weather Company, que es la base de datos para Weather Channel, para los que no conozcan. Con eso hace que tengamos ya también algoritmos que podemos compartir en determinado caso con la Universidad de los Andes para hacer esas investigaciones y que se ha aplicado en otras industrias. Tal vez la más obvia que mencioné es agricultura, pero en nuestro país nosotros ya estamos aplicando en industrias y ya son casos también que podemos mencionar como con Sura Seguros, donde ¿qué ocurre? Nosotros no estamos tan acostumbrados necesariamente a ese tipo de información meteorológica porque para Colombia es bien difícil y particularidades como Bogotá, bien difícil, pero ya se está usando para que uno sepa. Yo, por ejemplo, siempre le he dicho a mis hijos y todo, acuérdense que más o menos octubre, noviembre tenemos la granizada del año, ¿cierto? La granizada para que se ve todo blanco y todo este tipo de cosas. Muy bonito, muy agradable, muy histórico, pero ¿qué representa eso para una aseguradora? De que tal vez se dañen muchos carros y tengan muchas reclamaciones porque los techos se hunden o algo. ¿Qué tal si yo puedo avisar con un día de anticipación, con algunas horas, aunque sea de anticipación, con algunos minutos, que debo guardar mi carro porque viene la granizada del año? Eso tiene un impacto económico completo para la industria y solo he citado dos, y eso tiene para muchas más. Entonces, ese tipo de investigaciones van a afectar específicamente diferentes industrias que dependen y se ven afectadas por el clima en Colombia. ¿Qué tanto se puede predecir ese tipo de cosas? Sabemos que no puede ser un 100% porque no hay todavía un sistema que adivine perfectamente todo, pero ¿qué tanto, si hay un nivel de confiabilidad o de certeza hasta un punto donde se pueda predecir eso? Nosotros tenemos, depende obviamente de la data que entre. Entre más data tengo, entre data más reciente y el análisis sea más rápido, pues la certeza va a ser mucho más alta, como tú dices. Entonces, nosotros tenemos, este no es el único caso, obviamente, que manejamos en el mundo. Tenemos diferentes. En Estados Unidos esto es crítico, ¿no? Viene un tornado y quitar porque va a salir volando todo lo que sea, o este tipo de tormentas que pueden afectar los vuelos, los aeropuertos. Entonces, tenemos exactitud donde podemos tener superior al 90%. Va a depender de nuevo de dónde es, de la cantidad de data. La idea es que tengamos mucho más puntos, mucho más datos que convirtamos en información y luego realmente eso ya sean puntos que podamos utilizar a futuro. Y la ventaja de esto es que con inteligencia artificial, volviendo al punto de por qué es que es tan bueno esto, es que la limitación que hemos tenido hasta ahora es la posibilidad de analizar grandes volúmenes de datos. Inicialmente, cuando nos devolvemos en el tiempo, no había data, no tenía recolección, no teníamos los datos. Después entramos en una era donde tengo datos por todo lado.
porque el celular está tomando datos, porque el carro está tomando datos, porque todo está tomando datos. Pero entonces ahora surge el siguiente problema, que es cómo los analizo y que no me gaste 10.000 años. Entonces ahí es donde entra la computación, donde entra la inteligencia artificial para procesar grandes cantidades de datos, tener una analítica certera y, si es posible, en tiempo real, con cosas como Edge Computing u otras en las cuales también estamos trabajando. Otro tipo de tecnología que tiene es la robótica, y en este caso la robótica social. Uno se imagina, un robot es un aparato muy grande, a veces como se plantea en televisión con manos o la simulación de manos o brazos robóticos, pero ¿qué más nos puede contar sobre eso y cómo ha ido evolucionando la robótica, y en este caso la robótica social, que es otro tema que ustedes están desarrollando? Ese tema también es súper interesante y me gustaría por distinguir dos cosas cuando hablamos de inteligencia artificial y lo que dices de robótica. La inteligencia artificial, hay dos puntos donde nos vamos hacia la robótica específica con tendencia hacia la industria, donde tenemos ya tal vez en la cabeza muchos lo que son las empresas de supply chain, manufactureras, donde tienen robots moviendo cajas de un lado al otro, o tal vez las de vehículos, donde vemos esos robots que están pintando, están soldando, están haciendo este tipo de cosas. Pero esa es robótica industrial específica, donde son dispositivos que pueden tomar en determinado momento decisiones basados en una cantidad de datos, lo que llamamos el corpus de información, que se ha recolectado y que debe ser muy bien tomado, que es el punto donde nos metemos ya en cosas más allá, que es la parte ética, donde es la parte de validación, de limpieza de datos, que le estoy enseñando, entre comillas, a estos robots para que puedan responder de una manera que esté de acuerdo con las reglas éticas, morales de una sociedad. Y ahí es donde entramos en la robótica social. No cómo ayudo yo a las empresas, sino cómo ayudo específicamente a las personas. ¿Y cómo voy a hacer entonces cosas como ayudar emocionalmente a una persona mayor en su tercera edad, por ejemplo? ¿Cómo voy a dar ese acompañamiento que necesita, donde se necesita una interacción, una conversación, donde se necesita una ayuda específica, donde yo no voy a poder tener una interacción de teclee un lenguaje de programación o escriba 20.000 cosas para una persona de tercera edad que tal vez tenga artritis y no pueda ni siquiera así sepa ponerse a teclear o dar instrucciones como si fuera un WhatsApp o este tipo de cosas. Entonces ahí entran tecnologías como speech to text, text to speech, que significa de forma sencilla que lo que yo hablo lo convierte en texto y lo que es un texto me lo vuelva hablado, de que máquinas entiendan específicamente lo que es el lenguaje natural, que yo pueda hablar con las expresiones que hablamos en Colombia y que cuando diga tintico lo entienda, ¿cierto? O una casita o algo, y no, ¿qué es eso? Porque en otro lado eso no, que me toca traer un modelo chiquito de casa y metérsela acá. No, son expresiones nuestras, que las entienda, que entienda lo que es un chiste. Es algo impresionante, pero las máquinas ya pueden entender, nuestra tecnología en particular, con los entrenamientos que se tienen, entender lo que es un chiste o entender una palabra en un contexto de lo que es, por ejemplo, un juicio versus lo que es una charla familiar en este caso. Entonces, lo que buscamos acá con robótica social, volviendo al punto, son servicios y asistencia específica de robótica en entornos domésticos, es decir, en nuestro hogar. Ya hay algunas aproximaciones en las cuales ha participado IBM, hay algunas muy famosas, por ejemplo, en Japón, donde ya se está utilizando en algunos sitios de ayuda geriátrica para que acompañen a personas mayores. Muchas personas mayores en estas sociedades como la japonesa, una problemática que tienen es que viven solas, por X o Y circunstancia, que no se promociona que tengan muchos hijos, muchas otras cosas, y mueren solas completamente. La soledad como tal es uno de los problemas más graves, el suicidio, la depresión, o no poder compartir con alguien. Por eso se recomienda, oye, cómprate una mascota, ¿no? Una persona mayor, una mascota, alguien en quien enfocar su cariño, por quién velar, con quién interactuar. Y en particular la robótica social busca eso, la ayuda de robots que puedan interactuar con las personas y ayudarles en sentido físico, literalmente. Hay algunos robots que pueden ayudar. Por ejemplo, llega un paquete, pediste un paquete, es una caja y no la puede alzar. Los robots pueden hacer eso, recoger ese paquete en la entrada, recogerte el periódico, entrarlo, ponerlo, porque la persona
esta persona de tercera edad no se puede agachar necesariamente a recoger el periódico, lo puede hacer. Entonces son ayudas físicas y emocionales, porque puede interactuar, puede tener una conversación, puede preguntar. Entonces, en robótica social, eso es lo que se espera hacer para el entorno colombiano. Eso le iba a preguntar, ¿qué tan lejanos o cercanos estamos de eso? Una cosa es una ayuda física, pero otra cosa es el tema de la salud mental, que se ha acrecentado con el tema de la pandemia. ¿Qué tan lejos o cerca estamos de aplicar eso en el entorno colombiano? La ventaja, esa pregunta, y es interesante y me gusta afrontarla y siempre respondo casi lo mismo. Cuando decimos, oye, para Colombia en particular, cuando uno se devuelve, cuando yo estudié ingeniería de sistemas hace 20 años o más ya, ¿cierto? Y uno hablaba de este tema, decía, pensaba, oh, eso aplica para Europa, eso aplica para Asia y todo, pero Colombia, eso todavía no. Pero, ¿qué era lo que ocurría? Nosotros dependíamos específicamente de la ubicación física de la tecnología. Entonces, si uno quería trabajar con grandes investigaciones que requerían grandes capacidades de cómputo, tenía que irse a Alemania, Estados Unidos, donde tienen esos megacomputadores. Eso cambió. ¿Por qué? Porque tenemos la nube. Entonces, como lo hemos experimentado específicamente en la pandemia, yo puedo trabajar desde mi casa. Yo ya no tengo que ir a un centro de grabación para hablar contigo. Yo ya puedo específicamente conectarme a la máquina más potente del mundo desde aquí. Puedo hacer procesamiento cuántico. IBM tiene a disposición, en particular, de toda la sociedad, del que quiera específicamente, trabajar con un computador cuántico en este momento y hacer definiciones, juegos, experimentos, tiene acceso gratis a los computadores más potentes y de última generación que se están desarrollando en el planeta. Eso entonces, dando la vuelta, significa que ya no importa si estoy en Colombia, si estoy en Japón, yo puedo tener acceso a eso. Y la implementación como tal, cada vez los precios, que es otro punto que se puede decir, sí, pero eso vale un mundo de dinero. No, de hecho, por ejemplo, esta tecnología que estamos brindando en este acuerdo con la Universidad de los Andes no tiene costo. No tiene ningún costo y están teniendo acceso a toda esa tecnología, a capacidad computacional, a software como tal, a hardware, a todo este tipo de cosas. Entonces, la verdad es que cada vez esa brecha o ese gap que existía entre cuando se implementa este tipo de tecnología en esos países y cuando llega a países como el nuestro, cada vez es mucho más pequeña. No digo que sea inmediato, que sea el tiempo necesariamente, en algunos se puede dar, pero en otros realmente si existe brecha es muy poca. Entonces, este tipo de cosas la podemos esperar ver muy pronto, muy rápidamente en nuestro país sin ningún problema. Además de la Universidad de los Andes, ¿con qué otras universidades están trabajando nacionalmente? Nosotros tenemos algunos acuerdos ya con algunas. La idea, este es muy particular y estos proyectos específicos que estamos manejando, pero IBM, el programa de Global Universities, lo está manejando a nivel mundial, en particular en Colombia. Tenemos otros casos como es el de AFIT, donde también tenemos una capacitación en particular con ellos, es el más destacable, ya lo firmamos también, donde estamos trabajando en esta parte que mencioné de computación cuántica, donde efectivamente, junto también con la Universidad de los Andes, estuvimos dando, y fíjate que este es un punto interesante, estuvimos dando la primera capacitación en computación cuántica de toda Latinoamérica. De hecho, países como Brasil, que uno dice ya Brasil, ya más alto y todo, se unió y se acogió para poder participar en el curso que se dio en Colombia. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros en Colombia podemos ser líderes también en temas tecnológicos, en educación y en aplicación de esa tecnología. Usted habla de ese liderazgo tecnológico. ¿Cuál es la visión que tiene IBM con relación a la generación de empleo y de oportunidades para ingenieros y para desarrollar tecnologías locales? Hay diferentes estadísticas, en particular IDC menciona, recuerdo que en América Latina se necesitarán, si no me equivoco, 225,000 especialistas en inteligencia artificial y científicos de datos entre 2020 y 2023. Este ya es un dato de 2020 cuando iniciamos pandemia y todo, pero 225,000 empleos en solo este tipo de cosas, en inteligencia artificial, que es algo muy particular. Es interesante cuando nosotros miramos en bolsas de empleo, cuando miramos en diferentes empresas que pueden ser hasta de domicilios, que eso es interesante. No estamos hablando de generar empleo solo en empresas de tecnología. Estamos hablando que en
empresas, de los despachadores de domicilios que nosotros vemos por la calle en nuestro país, están contratando muchos científicos de datos, están contratando especialistas en inteligencia artificial, están contratando jóvenes que realmente sepan de estas nuevas tecnologías y es en todas las líneas. Lo encontramos en manufactura, lo encontramos en retail, lo encontramos en todos los ámbitos, porque esto es totalmente transversal. Afecta a cualquier tipo de industria que nosotros tengamos en el país, de nuevo, financiera, automotriz, manufactura, servicios, cualquiera. Entonces, el número de empleos que se va a generar va a ser gigantesco. Y ese punto es interesante, porque normalmente se piensa en la tecnología como alguien que viene a atacar como tal los empleos. Pero lo que pasa es que hay un cambio de empleabilidad. Hay cosas que no existían y que ahora existen y se necesita quien las maneje. El caso de los robots, para bien o para mal, como lo queramos ver, esos no se arman solos todavía y no se enseñan solos y nada de ese tipo de cosas. Se necesitan personas y cada vez son trabajos que son más interesantes, podemos decir más demandantes en conocimiento, porque ya no es lo mismo que entregar un tiquete en un peaje o lo que sea, se necesita obviamente conocimiento y eso genera realmente unos retos para el país y es en motivar, aumentar, generar espacios para el crecimiento de conocimiento de estas tecnologías que el país ha lanzado algunos a través del Ministerio de Tecnología, este tipo de cosas, para que más personas puedan aprender de este tipo de tecnologías porque se necesita muchísimas personas. Finalmente, en materia estatal, hay trabajos conjuntos, hay desarrollos de los que hemos nombrado que, ejemplo, cambio climático, piscicultura, todo eso también tiene un fuerte protagonismo del Estado. Finalmente, ¿qué hay? ¿Hay trabajos conjuntos en ese aspecto? Sí, nosotros hemos trabajado con diferentes instituciones, en particular, para referirme a la parte de educación, con el SENA, donde IBM ha dispuesto también cursos completos que pueden tomar las personas de manera gratuita. Por ejemplo, hay programas específicos en esta parte de entrenamiento, que es lo más importante. Necesitamos que aprendan a pescar, no darles las cañas, regalarles esto, sino que aprendan a pescar. Y hay un programa, por ejemplo, que se llama PITEC. PITEC, un programa inicial con colegios, donde colegios que no necesariamente tienen todos los medios económicos, que no son de primer nivel, colegios privados, sino colegios públicos como tal, para ayudarlos a que los jóvenes se puedan entrenar aún estando en el colegio. No esperar a que es que se graduó y después le doy la posibilidad, no. Aún estando en el colegio, en sus últimos 2 años, que puedan, o en su último año, que se pueda empezar a entrenar en estas nuevas tecnologías y que luego pueda continuar con el SENA, donde nosotros tenemos también un programa con ellos, para que terminen como técnicos o tecnólogos muy rápidamente, convenios con empresas para que puedan practicar como tal, que puedan ser aprendices como tenemos en diferentes países que ya están más avanzados en ese punto de los aprendices, como países como Alemania, como Holanda, ¿cierto? Donde no se necesita un título universitario, sino que se necesitan personas que sepan hacer las cosas. No que traigan cartones, sino que traigan conocimiento en sus mentes y que traigan no solo el conocimiento, sino la práctica de saber cómo hacerlo. Que no hayan simplemente estudiado en un libro cómo se hace, sino que hayan aprendido cómo se hace, aunque no necesariamente entiendan todos los puntos. Entonces, tenemos programas de acercamiento, queremos hacer mucho más, estamos abiertos a eso y siempre buscando en la velocidad que lo permiten las leyes, las regulaciones, hay cosas que no se cambian de un día para otro, pero sí, se está trabajando mucho en eso. Señor Vergara, muchas gracias por estar con quienique.com. Muchísimas gracias por la invitación y quedo atento a cualquier otra oportunidad.